Dios te bendiga, preciosa Iglesia de Jesucristo. Vamos a continuar con este tema muy interesante porque el Espíritu Santo está muy abocado, enfocado a la Iglesia de Jesucristo. Su meta, muy definido, está para que Él llegue a cumplir y trabaja muy estrechamente con los siervos que Él levanta. ¿Y cuál es esa meta? Yo le llamo la ruta del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa meta? Yo les quiero compartir en el segundo libro de Corintios, segundo libro de Corintios, el capítulo 11, el versículo 2. Y escucha con atención, y si tienes una Biblia, busca conmigo eso. Dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este es el fin. Este es donde termina el desenlace. ¿Qué tipo de iglesia? ¿En qué condición? Una iglesia pura. Y en Efesios 5 y el versículo 26 y 27 es el tipo de iglesia que tiene que presentar el Espíritu Santo a su esposo. Dice así: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cuáles son esos pecados del alma? La corrupción. Y acompáñame a 1 de Corintios, al capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, capítulo 15, versículo 33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A ver, dígame usted, si no hay muchos, miles de congregaciones, de agrupaciones, gente corrompida. Gente corrompida no solamente es aquel que roba las ofrendas, roba otras cosas de su vecino, etcétera, etcétera. No, gente que murmura, gente que chismosea, gente que se pone antagónico, hostil, pero sobre todo gente que le gusta cuchillar. Entonces, estas son gente corrompidos, pero asisten a una congregación. Sus nombres están registrados en un registro de miembros en sus congregaciones. Entonces, el pecado del alma es la rebeldía. Hay mucha gente mentirosa, como dice Pablo ahí en Efesios, ¿no? Gente mentirosa, que le sale palabras corrompidas, gente que habla mal del otro, cristianos que estafan, cristianos que se aprovechan, oportunistas, unas en sí cosas desagradables. Eso es
corrupción. Entonces, todo lo que estoy mencionando es el pecado del alma. ¿Y qué actitud tienen contra la verdad de la palabra? Tienen sentimientos o actitudes hostiles contra la palabra. Rechazan una verdad que le dicen en su cara. Es imposible que acepten una confrontación a sus actitudes hostiles, malvadas, corrompidas. Entonces, así se han llenado las congregaciones, así están. Así están. Esa gente perversa que habla Pablo, predicadores. Hay predicadores que hablan implacablemente y como si les condenaran a esa gente. Y nosotros no estamos aquí para condenar, para denunciar la maldad, para denunciar la rebeldía, el pecado, como lo hizo Jesús en el templo, que los denunció, los confrontó, los echó, los expulsó, enérgicamente protestó. Entonces no está mal uno protestar, no está mal, es todo lo contrario. Jesús mismo ha protestado contra la maldad, contra la corrupción de esa gente religiosa que van al templo y hacen otra cosa en su vida. Por lo tanto, hijo de Dios, hija de Dios, que me estás escuchando, escúchame esto. Tienes que entender esto, lo que dice Pablo, lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 9, el versículo 10, habla de gente malvada, inmoral, corruptas, pecadores, impíos. Pero en el versículo 11, estoy hablando de 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, nos da a revelar, enseñar el Espíritu Santo lo que esta gente que menciona acá se arrepienta y lo que hace el Espíritu Santo con esta gente arrepentida. Y esto erais algunos, estoy hablando del versículo 11, mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Acá está. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué tremendo. Porque todo lo que estás leyendo aquí, el 9 y el 10 del capítulo 6 de 1 Corintios, esa iglesia que estaba en Corintio practicaba todo eso. Lo practicaba. Así. Y que si ellos se arrepienten, esto es lo que hace Jesús. Pero dice acá Pablo, ya ustedes han sido eso, ¿por qué hacen eso? Escúchame, la iglesia evangélica ha fallado a Dios, así como hoy ha fracasado incluso en su responsabilidad y ha fallado a Dios. Quiero hacerte leer otro versículo. Romanos capítulo 15, versículo 16 dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles, escuchen esto, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Pero para que ellos sean, ¿qué tiene que hacer el Espíritu Santo? Santificada. Si el Espíritu Santo lo santifica, le purifica, lo limpia, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ahora, ¿y qué le manda? ¿Qué manda Dios? Y la iglesia evangélica hace caso omiso. ¿Qué manda? Acompáñame a Josué, al libro de Josué,
el capítulo 23. Josué 23. ¿Qué es lo que manda, ordena Dios? Pero la iglesia evangélica hace caso omiso. Versículo 11. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Para que améis. Y esta gente no guarda. La ha rechazado a Jesucristo. Ha rechazado la palabra. Porque la palabra como espada duele. Es confrontativo. No es que te va a venir a complacerte, a sobarte la espalda o a probarte lo que tú haces según tu criterio. No, no lo va a hacer eso. Entienda bien claro esto, hijo de Dios. Escuche esto. Esta gente hace caso omiso. Ahora, ¿por qué la iglesia evangélica ha fallado a Dios? Porque ellos no les ha sucedido esto. ¿Qué cosa? Acompáñame al libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 9. Hebreos 9, 14. Esto es lo que le falta a esta iglesia evangélica. Así en esta condición, no están limpios, no son libres. El capítulo 9, versículo 14. Mira lo que hace el Espíritu Santo a la iglesia, pero esto carece la iglesia evangélica. Mira lo que dice. Dice, hablando de la limpieza, cuando tú lees el versículo 13 y el 14, mira lo que dice. Yo voy a leer el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? En una organización muy conservadora hay gente que no cree en Dios, pero sí creen en Jesucristo, pero como modelo de ética filosófica. Escúchame, es una doctora graduado en un aspecto teológico, pero es atea, pero es pastora. Habla de mucha conducta ética y moral, pero no cree en Dios. A Jesús sí, pero como un hombre modelo histórico. Y que tú le digas que Jesús es Dios, nunca le va a meter o va a entrar en su lógica de esta mujer, porque le han hecho una pregunta de esa naturaleza. Por lo tanto, le tiene a la Biblia como un libro de ética, de portarse bonito. Esto es increíble, pero es cierto. Lo que está pasando hoy en día, lo que está sucediendo hoy en día, hijo de Dios que me estás escuchando, el auténtico cristiano tiene la conciencia limpia, lavada, liberada, y para servir al Dios vivo. Eso es lo que hace. Para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Es una pregunta y esa es una realidad. Mira, por eso es que el versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. De un nuevo pacto está hablando de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
¿Te das cuenta? Pues es que en el versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre, la sangre, la sangre preciosa de Jesucristo? Escúchame, hijo de Dios. Escúchame, si tú estás en una de esas reuniones, agrupaciones, y rechazan la divinidad de Cristo, rechazan al Espíritu Santo como el único y absoluto maestro, inspirador, no son los títulos, y lo tienen solamente como a un personaje extraño, y más surge, progresa, prevalece tus títulos. ¿Qué haces tú en esa iglesia? ¿Qué haces tú en esa congregación? Anda donde te predican la palabra de verdad, porque la palabra de verdad limpia, va a cortar, aunque te duele, va a cortar lo que a ti te hace daño a tu vida moral y espiritual. Anda allí, congrega allí. Pero quiero hacerte entender algo, quiero enseñarte. Dígame usted, Pastor Anderson, ¿qué clase de gente son los que destruyen, traen destrucción, disolución al cristianismo? Y para que esté en esa condición la iglesia evangélica, ¿qué? Gente religiosos no sabios, que la Biblia le califica muy específico en su condición y lo que son, y que se han filtrado en la comunidad o en la iglesia evangélica. Se han filtrado. Esto es terrible. Hijo de Dios, entienda que no vengo a insultar, no vengo a calificar, no condeno a nadie, ni tampoco voy a juzgar por juzgar, pero sí voy a denunciar. Voy a denunciar la mentira que quiere entrar y ha entrado en miles de agrupaciones que se llaman cristianos. Ellos son los que hacen ese daño. ¿Quiénes? Uno de ellos es los que se oponen y los que se burlan a la corrección de la palabra. Repito, los que se burlan, se oponen, rechazan la corrección de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios les da corrección, ellos rechazan. Rápido se resienten, se ponen a resentirse como esos sacerdotes, escribas, cuando Pablo les hablaba, Pedro les hablaba, dice que estaban resentidos. Son personas que solamente cuando son corregidos escuche esto, salen resintiendo. Es decir, a ellos les producen, ellos reaccionan, ellos responden con resentimiento. Así es. ¿Y quiénes son ellos? Los burladores, los que se burlan, los que se burlan y los que se oponen. Eso es. ¿Y están dentro de las iglesias? Sí. Muchos son líderes, muchos son reverendos, muchos son feligreses prominentes en sus congregaciones. Acompáñame a Proverbios, el capítulo 9. Vamos a Proverbios capítulo 9. ¿Qué dice capítulo 9? Versículo 7.
Y le voy a leer. Escuche esto con mucho cuidado. Ellos, a toda corrección, cuando tú les confrontas con la palabra, ellos responden con resentimientos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 7. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío atrae mancha. El 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Esto voy a explicar en la segunda. Voy a explicar. Pero te digo esto, hijo de Dios. ¿Quiénes traen o quiénes están destruyendo? ¿Quiénes están haciendo una disolución a la iglesia evangélica? Uno de ellos son los burladores. La palabra escarnecedor es equivalente el que se burla, detractor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque estoy aprendiendo, estoy entendiendo. Muchísimas gracias. Pero vengo a ti y me consagro más. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.